Eh, ¿en qué casos que digo? Es considerado siempre un hijo de una persona. Están las dos líneas que acaban de leer. ¿En qué caso es? ¿Durante el matrimonio, licenciado? Muy bien, durante el matrimonio. Durante el matrimonio. Cuando es concebido durante el matrimonio. Ahora vamos a ver lo que sigue. Ahora sí, sigamos. Gracias, Domingo. Se presume concebido durante el matrimonio. Pausa Primero. otra vez. Pausa otra vez. Ustedes están llevando procesal civil y mercantil, ¿no? Ahora ya no, Lick. Ya terminaron. Ya lo llevamos, Lick, sí. Ya lo llevaron. Bueno, entonces, cuando se vio la parte de los escritos, ustedes han visto que siempre se anota y las presunciones legales que correspondan. ¿Han leído eso en algunas demandas? Sí, Lick, en el apartado de las pruebas, si no estoy mal. Ajá, vale. Vemos que acá está encerrada la palabra se presume. Cada vez que ustedes en la ley, en cualquiera de las normativas, esté establecida la palabra se presume, a eso es a lo que ustedes se refieren cuando hacen esa anotación. Y todas las presunciones legales son las que en ley se está establecido que son consideradas presunciones. Un ejemplo de ello es esto. Ahora, para que tengan ya una lógica cuando una nota, hay presunciones legales, pues hay que buscar en los artículos que ustedes están citando y ver si ahí existe realmente una presunción. Sigamos, pues, por favor. Primero, el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Segundo, el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Bueno, veamos, pues. Aquí hay plazos que son importantísimos para lo que vamos a analizar. Vemos que al principio en el artículo se establece que el marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio. Nos están dando un supuesto particular y es que tiene que ser durante el matrimonio. Aunque pasen las tres cosas que puede ser insubsistente, nulo o anulable. Luego establece que va a haber una presunción en dos plazos. El primer plazo va a ser 180 días de celebrado el matrimonio. Primer plazo. Es decir, por ejemplo, si el niño nace a los 100 días de celebrado el matrimonio, ¿se cumple con el plazo? Sí. Sí se cumple, Lick. Si son 180. 100 es menor que 180. No se cumplen porque son 180 días. Muy bien, 180 días. Después de 100. Después, exacto, no dice antes. Ahí está la clave. Muy bien, gracias por Domingo. Establece 180 días después de celebrar el matrimonio. Si el niño nace a los 100 días de celebrar el matrimonio, a menos de que tenga alguna dificultad que se haya entendido durante el proceso del embarazo, se podría entonces llegar a concluir que el niño probablemente no es, el esposo no es padre de ese hijo. Hay algunas excepciones ahí, pero digamos, estamos hablando así, de una manera así muy, digamos, tajante, no ninguna otra posibilidad más que si se cumple o no se cumple. Sí, Wanda. Buenas noches, buenas tardes, licenciado. Me surge a mí la duda, ¿verdad? En mi caso, tuve a mi hijo no dentro del matrimonio, pero después yo me casé. Entonces, ¿cómo se tomaría ahí fuera del matrimonio? ¿Cómo? A su hijo. Me casé 8 años después de tener a mi hijo. ¿Y declaró unión de hecho? No, nunca la declaré. Solamente pues tuve a mi hijo pues en unión marital y todo, pero no fue algo declarado
sino que hasta después de 8 años yo me casé con el papá de mi hijo, pero me surge la duda si mi hijo es considerado o no, entonces dentro del matrimonio, porque según la ley aquí lo dice que pues no. A ver, algo iba a decir, vamos a darle la palabra a Edgar y Domingo iba a decir algo ahí. A ver, Edgar. Sí, tal vez para complementarle a la compañera, lo que sucede, ahorita estamos en un caso en que se tiene que reconocer en cambio en su caso, como aunque usted no esté casada, pero si su pareja reconoció de manera voluntaria a su hijo, es considerado hijo. O sea, en este caso es para cuando se pretende reconocer. Lo interesante de su duda era si era considerado hijo dentro o fuera del matrimonio. Esa Sí, era su así duda es. al final, ¿no? Hijo Ajá. es, al final es hijo. Realmente son hijos previo al matrimonio. No hay una denominación como tal. Realmente, hijo dentro o fuera del matrimonio, si recordamos en la Constitución, establece que todos los hijos son considerados por iguales. Entonces, realmente ese título dentro o fuera del matrimonio no es algo que tenga un valor ni social, más que tal, ni social debiera de tenerlo, pero realmente no tiene mayor relevancia legal como tal. La única situación es lo que acaba de decir, eso sí. Si lo reconoció, por ejemplo, su pareja en su momento, pues ahí son hijos de él y son hijos suyos. Es lo único que puede hablarse respecto a esto. Continuando entonces, vean la primera parte. La segunda, que viene siendo lo que le pregunté yo a Wanda. Y la reunión de los cónyuges legalmente separados. Ojo, pues, acá, vean que no está hablando de una reunión de dos personas que se habían casado, pero que están legalmente separados. La separación, eso lo vieron ustedes en civil, tiene que declararse para que sea una separación legal. Cuando dice, me voy a ir de la casa, se va de la casa y no se declara esa separación, no existe una separación legal. Existe una separación física, pero no una separación legal. Y eso es recomendable que ustedes cuando asesoren a las personas, hagan ver la importancia que tiene hacer esa declaración si se van a separar. Eso no quiere decir que al declarar la separación están divorciados. No, lo único que están declarando es que están separados legalmente. Y ya vieron aquí una de las cosas por qué es necesario poder declarar esa separación legal. Porque si se declaró la separación legal y reconocen que hubo una reunión de estas personas legalmente separadas, la señora puede venir muy bien y pelear que ese hijo sea reconocida la paternidad del marido. Pero ¿qué pasa si no se declara la separación y dice es que nosotros no estábamos juntos? Entonces, digamos que ahí hay argumentos para que el esposo muy bien pueda indicar que ese hijo no es suyo, porque no hay una separación legal donde pueda constatar que realmente eso pasa. Ojo con lo que la ley establece, porque esos son los parámetros que necesitan ustedes saber si procede lo que quieren hacer o no procede lo que quieren hacer. Y vemos el último caso. Vamos, Fernando. Lick, buenas tardes, disculpe. Entonces, solo quiero entender, ¿cómo vamos a hacer entonces o qué se tiene que hacer para que se haga la separación legal? ¿Eso se hace por medio de un memorial o algo? ¿O cómo se estipula? Hay un trámite. Disculpe. Te lo voy a dejar solo dicho por dónde lo encuentro, porque está en civil. Ahorita le voy a decir en que puede leerse todo del artículo 159 al artículo 172 del Código Civil. Ahí está todo establecido, todo lo que tiene que ver con la separación y el divorcio. Son parecidas las instituciones, pero los efectos no son los mismos. Gracias, Lick, le agradezco. Con gusto. Bueno, entonces, ya vimos que hay dos cosas primordiales. Que el matrimonio haya sido celebrado. O sea que podemos hablar de en una unión de hecho, no se puede. Ahorita se los vuelvo a leer. En una unión de hecho no entra acá, hasta donde estamos, no entra una unión de hecho. ¿Por qué no entra una unión de hecho? Porque ahí establece específicamente
matrimonio. En el caso de la separación, artículo 159 al 172, lo voy a escribir, artículo 179. Entonces, 59. Entonces, al 172. Bueno, continuemos leyendo. ¿Cuál es la otra situación? El hijo nacido dentro de 300 días a la disolución del matrimonio. Aquí sí se vale, por ejemplo, si dice, el niño nació 100 días después de la disolución del matrimonio, es considerado hijo del marido o del ex esposo. Nació 310 días después de la disolución del matrimonio, ya puede pelearse que no es hijo del marido. Los plazos son muy importantes para cuando ustedes tengan un caso como este y puedan entender si procede esto que vamos a analizar o no procede esto que vamos a analizar. Sigamos. Vámonos ahora al artículo 206. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 206, derechos de la mujer encinta. En caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación o divorcio. Asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término, a fin de que en uno u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la apelación. Muy bien. Entonces vean, pues, aquí hay dos procedimientos que ya están relacionados ahí. Jurisdicción voluntaria judicial, artículo 435 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que vamos a analizar primero, y luego está jurisdicción voluntaria notarial, artículo 14 de la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Y en el artículo 199 está el tiempo legal, que ya vimos que son dos. ¿Cuáles son los dos tiempos legales? 300 después de la separación y 180 después de celebrado o de una reunión cuando ya las personas se hayan declarado legalmente separados. Continuemos entonces. Artículo 283. Este es el sentido de este proceso. ¿Por qué es que es necesario hacerlo? Alguien que me lea el artículo 283, por favor. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre, por sus circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? Digamos que muere la persona. La mujer, la esposa estaba encinta. Y nace el niño. Entonces, al hacer este proceso, se puede solicitar que el abuelo, si el esposo no tenía bienes con qué poder colaborar con la alimentación del niño, entonces puede acudir con base a este artículo al abuelo paterno. Y está en ley pedirlo. Ese es el sentido de este proceso. Recuérdense que en el caso de todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia, siempre se va a buscar la protección de un niño que es menor. Y en el caso acá, va a proteger a ambos, tanto al niño como a la esposa. Sí, vean en qué caso estamos. Para cuando hagan sus preguntas, piensen, ¿será que cumple o no cumple? Igual, si tiene duda, la plantea y entre todos llegamos a la conclusión si no cumple. Entonces, ¿cuál es el preámbulo? La primera es cómo se reconoce la paternidad del marido en los casos de que ha habido un matrimonio y puede ser que haya sido nulo, insubsistente o anulable, o que se hayan separado, o de que se haya celebrado el matrimonio o se haya disuelto el matrimonio.
y hay dos plazos que son importantes. Luego de ello, establecimos que la mujer que está encinta también hay un plazo acá, y es que ella tiene 90 días contados desde su separación o divorcio para poder indicar, denunciar al juez o al marido que estaba embarazada. Y con ello, o si ha fallecido el marido, también. O sea que son 3 casos en los que lo tienen que hacer. Si hay una separación o divorcio, si hay una separación, hay un divorcio o la muerte del marido, entonces en esos 3 casos, en el proceso tiene que indicar, fíjese, señor juez, le comunico que yo estoy embarazada de el señor aquí conmigo, que estaba conmigo, y él es el papá de este hijo que estoy esperando. Pero tienen que estar en los 90 días. Y luego, ¿quiénes pueden ser personas obligadas? Entonces, ahora sí, vámonos al tema que nos corresponde. Reconocimiento de preñez y parto. Preñez, pues, es el embarazo de la mujer. Hay 3 supuestos, entonces. Aquí se me fue una palabra mal escrita. La primera es cuando haya una ausencia, que es el primer supuesto que se puede pedir. Cuando haya una ausencia, cuando se desconoce dónde se encuentra el cónyuge o haya desaparecido. Ustedes ya vieron la declaración de ausencia, si mi memoria no me falla, en clase, ¿cierto? ¿Sí o no? Reviso el material. Como tema de la clase del curso de Derecho Notarial 3, no. ¿No lo han visto como proceso? Todavía no. Ah, bueno. Entonces, así brevemente, en el proceso de la ausencia, una de las principales situaciones es que se debe de nombrar una persona que se encargue de trabajar, de ver todo el proceso, de un proceso legal, de una persona a la hora de no estar. Pueden haber varios supuestos por las razones por las cuales se declara una ausencia, pero en esencia, aquí una de las cosas que se puede pedir al hacer la declaración de ausencia es que haya un reconocimiento de preñez y parto de un hijo, si cumple las características que estamos viendo. El segundo supuesto es en el caso de la separación, ya que al momento de la resolución judicial, la esposa ignoraba su preñez. Entonces, y el último es la muerte del marido. Cuando hay ausencia, cuando hay separación o cuando hay muerte del marido, se aplica este proceso como 3 supuestos básicos. ¿Cómo se comprueba cada supuesto? La ausencia, como les había establecido, se hace por medio de un proceso judicial. Puede ser, si se hace por medio de un proceso judicial, y este proceso judicial va a haber un auto final. Ese auto es la constancia de que está ausente. Luego está, en el caso de la separación, por eso establece en el artículo que leímos al principio, que debía ser una separación legal, porque necesita justificar cuánto tiempo llevaban de separados. O cuándo fue la separación, cuándo tuvieron esa reunión o algo así. O sea, tiene que estar una justificación. Entonces va a ser el auto final judicial. Y en el caso de la muerte, pues sabemos que es un certificado de partida de función. Son los 3 casos en los cuales ustedes con eso pueden comprobar que están en uno de esos 3 supuestos. ¿Cuál es la condición? Que debe originarse de un matrimonio. No puede ser una unión de hecho, ni y no de una convivencia maridable sin reconocimiento legal. Es decir, en el caso de, como establece el principio de la ley, estamos hablando en los casos de matrimonio. ¿Alguien me puede decir por qué creen que se rige o lo circunscribieron al matrimonio específicamente? ¿Por qué el legislador lo dejó ahí tan cerrado y no lo dejó para cualquier caso? Por ser un procedimiento voluntario. ¿Cómo? Por ser un procedimiento voluntario. Entonces, como... Ajá, ¿y qué tendría que ver ahí? Tal vez porque uno de los fines del matrimonio es procrear. Podría ser. Síganlo pensando y si alguien porque no tiene otra idea.
¿Sí? Porque no va a haber litis. Sí, pero podría haber recuérdense que todos estos casos puede llegar a haber litis de todos modos. El único caso de donde no vamos a tener litis es en el caso de una identificación de persona, porque uno mismo se va a ir a identificar. Es el único caso, que ese lo vimos conmigo, ¿se recuerdan? Bueno, sigamos entonces. ¿Cuál es el objeto? Que la mujer y especialmente el niño no queden desprotegidos frente a una situación de hecho o la resistencia al reconocimiento de un hijo por parte del varón. Es decir, que estuvieron casados, se separan, se declara la separación legal y él dice, no, yo no voy a reconocer a ese hijo porque no es mío, no se puede. Ese es uno de los objetivos. O que estén casados y no lo quiera reconocer, por ejemplo. Ese es otro de los objetivos. Que el reconocimiento del hijo se dé de alguna manera forzosa. Bueno, ahora vámonos a la primera parte. Vamos a leer algunos artículos. Artículo 435, solicitud. ¿Puede la mujer solicitar el reconocimiento de su preñez en los casos de ausencia, separación o muerte de su marido? ¿Hay algún otro caso donde se pueda? No, son los únicos 3 casos donde se puede. Luego establece, la solicitud se hará ante el juez competente, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Tribunales, es el juez de familia, acreditando la ausencia, separación o muerte del marido y pidiendo que se nombren facultativos para que hagan el reconocimiento. Ahí están los primeros 2 pasos del proceso desde el punto de vista judicial, de jurisdicción voluntaria judicial. Sigamos, pues. Artículo 436. Los números en azul grande, cuando ya vean ustedes el documento, son los pasos que se siguen. Y los números pequeños, pues son incisos que hay que ver. Alguien que me haga el favor de leer el 436 y otro el 437. Artículo 436. Medidas de oficio. El juez podrá dictar de oficio o a instancia de quien tuviera interés todas las medidas que estime necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Pausa. ¿Cuál es el tiempo legal? 180 días después de celebrado el matrimonio o 300 días después de haberse declarado la separación, haberse declarado el divorcio, insubsistencia o cualquier situación que modifique el matrimonio. Sigamos. Al ocurrir el parto, los facultativos nombrados darán aviso inmediatamente al juez, expresando la hora del alumbramiento, las personas que asistieron, las demás circunstancias especiales respecto del nacido y el tiempo que vivió en caso de haber muerto. Muy bien, entonces veamos que acá, como tercer paso, lo que va a suceder es que el juez recibe la solicitud, ya que ha recibido la solicitud y tienen las constancias correspondientes, lo que va a hacer el juez es que va a determinar qué es lo necesario para comprobar que lo que está afirmando la señora es acorde a lo que establece la ley. Pues lo que tiene que determinar, para eso nombra facultativos. Un facultativo es una persona especialista en lo que se está buscando. En este caso va a ser un médico colegiado, tiene que ser colegiado, no puede ser un médico general, un médico cualquiera, sí tiene que estar colegiado. Lo que me refiero a cualquiera es que diga, ay, sí, yo soy médico, pero no tengo colegio, no me he colegiado, no puede. En este caso, ver que haya para comprobar, uno, que haya efectividad del parto, es decir, que el niño o niña o que está dentro del vientre en ese momento está vivo, tiene el tiempo legal, que no se pase de ninguno de los 2 extremos que tenemos de días, para luego ya establecer la filiación. ¿Qué va a pasar entonces? Ese es el primer paso. Establece, va al médico, el médico declara que sí, evidentemente está embarazada la señora, y ya que determina que está embarazada, se queda pausado. Se espera el tiempo necesario para que nazca, y ya al nacer, entonces estos facultativos de nuevo ya dan aviso al juez y expresan, vean que tiene que ver la hora del alumbramiento. O sea que en el informe tienen que ver ustedes cuando se los entreguen que esté esa hora del alumbramiento.
las personas que asistieron, qué médicos asistió, o sea, él tuvo que haber estado ahí de que asistió. Y cualquier otra circunstancia, puede ser que digan ustedes, mire, yo necesito que me dé el peso, la talla, que me dé cualquier otra situación que les permita a ustedes determinar que han nacido en ese momento. Y en dado caso, si ha fallecido, también qué sucedió en el caso de que haya fallecido. Fíjese que la comadrona certificada pues no tiene colegiado activo como tal. Entonces, eso sí es un problema, porque la ley sí establece a quiénes son las personas que se consideran como facultativos. Aunque esté certificada, no es, digamos, alguien que esté como facultativo, desde el punto de vista de lo que estamos analizando. Puede ser que pueda hacer algunas otras cosas, pero no. Sí, Emir. Aquí en el caso del uso de los servicios públicos o de los hospitales públicos, en este caso nacional, todo esto lo tiene, lo solicita el juez a la administración, obviamente, de los nosocomios. Sí, puede ser que lo remita ahí es donde entraría la situación para el que me está hablando de lo de la comadrona, pues tendría que asistir a un hospital público. ¿Cuál es la idea del facultativo? Recuérdense que aquí ustedes quieren hacer demostrar una situación para poder también, a ver, pues les voy a dar este ejemplo. Digamos que con el permiso suyo, Fernando, porque usted es el que me parece más, pero vamos a decir Fernando. Digamos que Fernando fallece. Estaba casado y fallece hoy. Y entonces las personas no conocen mucho el proceso y resulta que su señora esposa establece que estaba embarazada de él. El hecho de que sea una comadrona la que vayas a establecer estas circunstancias es que no tiene cierto rigor científico, aunque tienen toda la experiencia y conocimiento, eso no lo vamos a negar. Pero digamos que es como que usted asistiera a un lugar que es con un especialista y con alguien que no es especialista. Sabe que el especialista tiene todo el rigor para poder afirmarle lo que quieren que le va a afirmar y tiene sustento científico. Y ese sustento científico le da veracidad a lo que quieren decir. Mientras que alguien que no es especialista le puede decir, pero puede ser que se llegue a equivocar. Esa es como una de las dificultades en este caso. Que podría alguien, si ustedes son la parte contraria, les podría muy bien, a la hora de presentar la oposición, con ello votar el proceso, porque no se cumplió con uno de los requisitos establecidos. Así está establecido y es lo que se debiera de tratar de hacer. Ya podrían ustedes probar con esa vía y ya el juez decidirá qué resultado les va a dar, pero es más frágil que en ese proceso se los puedan votar. Véanlo como la idea de ustedes cuando hagan un proceso es evitar que en algún momento les voten una prueba. Y peor que que es una prueba bastante sustancial. Sí, Juan. Sí, licenciado, en mi caso, fíjese que yo tuve mi segundo parto en mi apartamento. Yo tuve un problema al reconocer a mi hijo porque a mí me atendió un médico que no se había graduado por el tipo de emergencia. Los bomberos solo me llevaron al hospital y no me querían dar una hoja para reconocer a mi hijo por el hecho de haber nacido en mi casa. Ajá. Entonces, y ahora lo piden. ¿Manda? Y ahora lo piden. Esa es otra cosa, que yo no sé si las comadronas extienden una hoja como tal. Pues a mí no me atendió ni comadrona, sino que fue un médico no titulado porque era estudiante todavía, pero tuve problema para adquirir esa hoja para poder reconocer a mi hijo por el hecho de haber nacido aquí en mi casa. Sí, recuérdense que la circunstancia de eso es lograr demostrar. Yo sé que pues la mayoría de gente no es que vaya al día siguiente a reconocerlo. O sea, por general tardan 2, 3 días en reconocerlo. 2, 3 días, ¿cómo garantizan que realmente es su hijo y que no fue robado, por ejemplo? Esa es una de las cosas por qué piden ese documento de un médico, para garantizar que realmente alguien da fe de que sí
si nació el niño en el momento. Pero fíjese que yo aún me llevaron todavía con placenta adentro al hospital y no querían dar fe de que había sido mi hijo. Sí, es que es complicado. Habría que, esa parte no, habría que preguntarle a un médico la razón de esa postura en el hospital. Continuamos, porque si no se nos va el tiempo. Gracias, licenciado. En otro punto. Muy bien, 437, declaración judicial. De todo lo actuado se dará audiencia. Aquí hay audiencia por 2 días que hubieran manifestado, todos los que hubieran manifestado interés respecto a esto, en las diligencias. Si estos nada alegaren en contra, esa es una condición. Cuando está en un verde claro, o sea, no con un resaltado, sino un verde, quiere decir que es una condición. El juez declarará lo que procede para los efectos civiles. Si hubiera oposición, este es el punto que ustedes tienen que tomar en cuenta, se sustanciará en una vía ordinaria. Y a eso le tienen que prestar atención. Si ustedes utilizan un informe que no cumple lo que la ley establece, quien se oponga, que tiene que ser alguien interesado, pues va a haber cierta dificultad. Y el último párrafo es interesante. Si el resultado de las diligencias fuera favorable a la madre o al hijo, mandará el juez. No obstante la oposición, quiere decir que aunque haya habido oposición, a que se ampare el nacido en la cuasiposesión de hijo y que de los bienes del presunto padre se le provea lo que necesiten para sus alimentos. Esto es importante porque recuérdense que ¿cuál es el principio básico de este trámite? Que fue lo primero que les dije que le prestaran atención. ¿Cuál es el principio básico de este trámite? ¿En qué caso estamos hablando? Únicamente. De matrimonio. En el matrimonio. Y recuérdense que al ser el matrimonio, por ser en el matrimonio, siempre van a buscar la protección del niño. Por eso es que, aunque haya una oposición, el juez va a dictar que se haga, que se ampare al nacido en la cuasiposesión de hijo. Y vean el término que se establece, en la cuasiposesión de hijo. No establece en la posesión de hijo, ni lo declara hijo como tal. Es un término que en alguno de los textos que leía, no les mucho les parecía al doctrinario, a la persona que estudió doctrina respecto a esto, porque decía que parecía que no, o sea, como no quedaba en una situación como muy establecida por ese término cuasiposesión, o sea, sí tiene derechos y demás, pero ese término cuasiposesión generaba cierta situación ahí. Continuando. Entonces, este es el trámite desde el punto de vista judicial. Arranca con la solicitud, inicia con la mujer haciendo la solicitud ante el juez de familia, debe de acreditar la causa y pedir que se nombre a un facultativo. Eso tiene que estar en la petición, el memorial de petición, en las peticiones del memorial, que se nombre facultativo. Juez emite resolución, en este va a dictar medidas necesarias para comprobar la efectividad del parto, nombra a los facultativos, en este caso se consideran como mínimo 2, porque es necesario que haya por lo menos 2 personas que den fe de la situación y si hay diferencia pues se puede discutir. Hace un discernimiento del cargo, se da el alumbramiento, los facultativos informan al juez, en este informe debe estar hora del alumbramiento, personas que asistieron y circunstancias especiales. El juez da la audiencia por 2 días a todos los interesados. Si hay oposición, tienen 8 días. Si no hay, se hace constar en las diligencias. Y si hay, entonces se lleva por la vía ordinaria. Si los resultados de la diligencia son favorables a la madre del hijo, entonces ya sabemos que va a nombrarlo. Mandará que se ampare al nacido, no obstante la oposición. ¿Y qué es lo que va a declarar? Que lo declara en cuasiposesión de hijo y provea lo que necesite para sus alimentos. Si no hay oposición, entonces se continúa con el proceso y entonces ya el juez emite resolución final y se declara el hecho del nacimiento de la cuasiposesión. ¿Dudas con ese proceso? ¿Dudas? Licenciado, buenas Sí, licenciado. Sí, hablen por favor en lo que busco algo aquí. Yo tengo una duda acerca de la ausencia. Cuando no se sabe dónde está el supuesto padre del niño, ¿a quién se pueden, en este caso, demandar por pensión alimenticia? Es que por eso está el proceso de declarar la ausencia. Cuando usted declara la ausencia, exacto, entra la figura del defensor judicial y en la parte del defensor judicial
Lo que sucede es que cuando pueda hacer que usted declare esta ausencia y al final, después de la ausencia, recuérdese que usted se puede pedir una muerte presunta. El detalle va a estar que la ausencia le va a permitir llegar a este punto de que haya una declaración de lo que usted está pidiendo. Y ya con la muerte presunta, lo que va a suceder es que si hay bienes de esta persona, con esos bienes ya se puede usted muy bien poder tomar posesión, mandó en propiedad los bienes de esta persona que fue declarada como muerte presunta. Por ahí va más o menos la idea. Licenciado, y en el caso en el cual el padre del niño no se quiere hacer cargo de la pensión alimenticia, ¿qué se podría hacer? Pues lo demanda. Para eso hay demanda. Y recuérdese que la negación de asistencia es un delito de índole penal. Entonces, ahí en eso no hay pena. Ahí sí no hay. ¿Cómo? ¿Y si estuviera fuera del país, en un lugar donde no se pueda demandarlo? No sé. Sí, ahí sí es un poco complejo el proceso, pero, o sea, se puede hacer eso, sí. ¿Alguien levantó la mano para hablar, para que hable? Sí, o sea, ahí podría, si sabe dónde está, inclusive se puede solicitar la extradición de las personas si existe ese proceso como tal, o sea, ahí, pero por lo general lo que hacen a veces es que es un poco complicado cuando no están, pero... Licenciado, yo tenía entendido que también se puede demandar, en este caso, a la familia del padre. El padre, para cómo se llama. Sí, es que ahí es donde entra, pero esto ya es otro proceso. Ya estamos hablando de litis y aquí no tenemos que ver con litis. Licenciado, perdone. Bueno, ya interrumpí las preguntas de la compañera. Sin embargo, yo vi ahí en la diapositiva de los derechos de la mujer encinta que usted tenía anotado ahí el artículo 14, pero ¿de qué decreto será? Perdone, licenciado. Espéreme. Estaba en lo primero, ¿verdad? Sí, ahí usted tiene en blanco anotado. Ahorita se lo regreso. Ese sí se ve, es que no se mira mucho, pero sí está. 14. Es la ley de ahorita lo vamos a ver, precisamente. Sí, gracias. Esa es. Ahora sí, sigamos. Ya esos son casos así muy, muy, muy ajenos a lo que estamos viendo. Entonces vamos a dejar por ahí la situación. Pero sí, ahí hay que verlo en otras materias para poder llegar a la conclusión. Muy bien, proceso de reconocimiento de preñez o parto para el trámite notarial. Entonces, ¿cómo procede? 1, acta notarial de requerimiento, como ya vimos la sesión anterior, con eso inicia. Luego del acta notarial de requerimiento hay una primera resolución, que es un decreto. Se hace la notificación de la primera resolución a la persona interesada y en este caso hay una publicación de edictos. Se redacta uno y se publica 3 veces durante un mes. Cuando se ha publicado, se hace una recepción de pruebas. En esto lo que va a demostrar es la ausencia, la separación o la muerte u otras pruebas que ella ofrezca, como por ejemplo certificado del acta, certificado de matrimonio, si murió, la certificación de la persona que ha fallecido y cosas como esas. Ya que tiene las pruebas, hace un acta notarial de discernimiento. En esta acta notarial de discernimiento, aquí es donde ya los facultativos van a ser nombrados y ellos aceptan el cargo y ellos se responsabilizan de lo que se le va a solicitar. Aquí tienen que ser claros con lo que ustedes esperan que ellos hagan, porque esto es como cuando ustedes han visto, si alguno ha trabajado en el Estado, cuando dice, mire, este es un nombramiento para ir a hacer esta diligencia. Y usted se basa en lo que dice su nombramiento, pues si no se puede meter en problemas. Lo mismo pasa acá. Ellos van a hacer lo que ustedes les están pidiendo que hagan. Y ya vimos que en ley establece qué cosas mínimas debieran de estar. Ya también anotamos que deben de ser 2, como mínimo, titulados en medicina y que ejercen. Esa es la limitante a la pregunta anterior. Ahora le doy la palabra a Carlos porque lo tengo ahí con la manita levantada. Se hace la recepción del informe de los facultativos aquí y luego se da
sea aquí, de la recepción del informe hasta la parte donde informan al notario, en este proceso, pues hay un tiempo establecido más o menos para poder, o sea, no es que ustedes terminen el proceso de una vez, sino tienen que esperar el proceso, ni tampoco recuérdense que como hay, por ejemplo, si fue una separación, son 90 días que tiene que decir la esposa que tiene el plazo para poder indicar que estaba embarazada, si no, ya es difícil ese proceso. Entonces se da el alumbramiento, cuando ya se da el alumbramiento, otra vez entran en juego los facultativos y ya se dan el informe al notario. Si hay una oposición en estos 30 días, o sea que en lo que llegaron aquí y hay una oposición, entonces él debe de remitir a un juez competente por la vía ordinaria, se llevan a vía ordinaria. De esto hay que hacer una salvedad y es que de acuerdo a las últimas reformas que ha sufrido el Código Procesal Civil y Mercantil, y se establece que todos los asuntos que tienen que ver con familia se van a llevar por la vía ordinaria. Entonces, en el caso de las oposiciones, todo lo demás se va a llevar por la vía oral para que lo tomen en cuenta, aunque en el código, aunque nos establecen acá que es por la vía de los incidentes en el artículo que vamos a leer, hay que tomar en cuenta que al ser una oposición y por ser trámite que va a verse en familia, por ser juez competente, un juez de familia, se va a llevar por la vía ordinaria. Ahí tienen que enlazar esas últimas reformas con todo lo que estamos hablando. Y aquí es el mismo proceso que el judicial, el juez da audiencia a las partes y luego ya emite su resolución. Y si el resultado es favorable, pues va a mandar otra vez a que se declare la cuasioposición. Si hubiese oposición. Veamos que no hay oposición. Si no hay oposición, se hace una resolución final. En esta va a declarar el hecho del nacimiento como primera cosa, declara la cuasiposición del hijo y resuelve lo relativo a alimentos. Aquí es donde ya le va a venir él y va a establecer el notario que tiene que tiene derecho a alimentos y a toda la situación. Luego, ya que se ha hecho esto, entonces ya se hace expedición de la certificación para que el registro civil de las personas haga la inscripción y por último remite al archivo general de protocolo. Ese es el trámite notarial. Relativamente es parecido al judicial, lo único que cambia es que si hay oposición, pues se va a la parte donde hay audiencia. En el notarial no hay audiencia. Esa es una diferencia entre el trámite notarial y el trámite judicial, que en el notarial no hay audiencia y en el judicial sí hay audiencia. ¿Por qué? En lo que me contesta Emerson, ¿por qué? Continúo. Bueno, ahora vamos a leer cuáles son entonces los artículos que hay que establecer. Muy bien, aquí está el artículo 14 que me preguntaban. Ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria es el artículo 14. Y el proceso es muy parecido. Solicitud, la mujer puede solicitar ante el notario en los casos de ausencia, separación o muerte de su marido, del cual después va a hacer publicación de edictos. Estos ahora se hacen en el portal electrónico del Diario de Centroamérica. Aquí hay que ver el artículo 3 del decreto 24-2018. Como tercer paso, deberá aprobarse la ausencia, la separación o la muerte del marido, que eso ya vimos bajo qué términos se establece. Cuarto paso, ya son las medidas de oficio, que lo que va a hacer es, pues, hacer que se nombren los facultativos el notario y estos facultativos que hagan un primer examen de la mujer interesada para determinar que efectivamente cumple con los tiempos de ley, que si está embarazada, hace cuánto fue que quedó embarazada, y para que él tenga haga los cálculos y corresponde o no corresponde realmente lo que está pidiendo. Ya después de eso espera que nazca se dé el parto, y ya que se da el parto, entonces ADN dice aquí. Es que hay voy a seguir y después voy a ir aclarando unas cosas que van ahí en el camino. Expresa a la hora del alumbramiento las personas que asistieron, las demás circunstancias especiales respecto al nacimiento, el tiempo que vivió en caso de haber muerto. Y hasta ahí
Basta este artículo. Siguiendo con el artículo 16, estos solo son 3 artículos, 14, 15, 16, 4, 14, 15, 16 y 17. 4 artículos son todo el trámite. Artículo 16, declaración notarial. Si no hubiera ocurrido oposición, esa es la condición, el notario declarará el hecho del nacimiento, amparando al nacido en cuasi posesión de estado de hijo. Vean que no declara en estado de hijo, sino en una cuasi posesión. O sea, es casi una posesión de hijo, resolviendo también lo relativo a alimentos del menor. ¿Por qué es que se hace esto? Porque el hecho es, aunque de todos modos, cuando se hace el registro, no aparece ese término como tal dentro del certificado de nacimiento del menor, no aparece descrito, eso no se establece que se fue declarado en cuasi posesión del estado del hijo, pero así es como la ley lo norma. Luego ya resuelve también lo relativo a alimentos del menor. Artículo 17, oposición. Si hubiera manifestado oposición, el expediente será remitido al juez competente para que con audiencia en incidentes establecida, pero recuérdense que es una oposición, entonces se tendría que ir en la vía ordinaria. Pero artículo 12 del decreto 47-2022 y artículo 19 de la ley de tribunal de familia, al oponente haga la declaración judicial y ahí nos vamos a que haya audiencia y de acuerdo al proceso, el juez determinará. El artículo 71 de las inscripciones de los nacimientos es que se tienen 60 días para poder inscribir al niño después de haber nacido. Este artículo solo lo vamos a leer, este artículo ya fue derogado, pero es interesante en el hecho de que ahora ya no está establecido en ley que debiera de tenerse en un acta de inscripción de nacimiento. Antes eso era lo que se pedía, lo que está ahí descrito, pero este artículo fue derogado cuando entró en vigencia la ley del RENAV, y entonces ya dentro de nuestra normativa no hay un artículo que establezca que debiera de llevarlos un registro de una persona. Pero es como para información que les queda para su interés. Antes de pasar a la parte, me queda todavía bastante tiempo, voy a explicar aquí algo que preguntaban. Acá me preguntan, que se circunscriba al matrimonio implica que se violan los derechos y el interés superior del niño, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Ojo, pues, recuérdese que acá estamos hablando, este es un trámite muy específico para los casos de niños que han sido concebidos durante un matrimonio. Si en dado caso ya no es dentro del matrimonio, no se está dando el derecho al reconocimiento, porque no está establecido así. Lo que sucede es que estamos hablando de un caso particular, en un suceso muy particular. Y aquí su otro compañero le contestaba, el ADN. Entonces, para ese otro caso, que es el que está estableciendo acá, están otros procesos que no tienen que ver con este que estamos haciendo. Podría ir ya a algo donde hay litis. Aquí estamos hablando de un caso particular, por eso es que no hay una violación a los derechos del menor, porque de todos modos hay otras opciones para poder ser reconocido. O sea, si fuera un hijo de una persona que tuvo una unión de hecho, esto no entra aquí, pero no quiere decir que por eso no se pueda reconocer. Y si está, digamos que no cumple con los parámetros que estamos estableciendo acá, pues este medio no le sirve para la esposa poder solicitar la declaración de este menor, que se ha declarado hijo de la persona, del esposo o ex esposo. Para eso ya habrán otros casos. Por eso, ejemplo, estaba lo que establecía ahí su compañero, lo de usar el ADN. Muy bien, de esto que nos interesa, si no hay preguntas, ahora sí voy a dejar espacio para preguntas, porque aquí para adelante realmente ya solo es que veamos cómo es la estructura del documento. ¿Dudas? Sí, José. Elic, una consultita. Solo este derecho es de la mujer. Bueno, tal vez no va al caso la pregunta, pero este derecho que tiene la mujer no prescribe nunca. O sea, ella lo puede pedir cuando sea o hay un tiempo conveniente o específico para que la mujer pueda solicitarlo.
Depende. A ver, digamos que usted está casado y usted reconoce al primero, al segundo está peleando con su esposa y usted, yo a él no lo quiero reconocer porque claro que no es mi hijo, y usted da un montón de pretextos al final. Pero usted está en matrimonio. Ahí lo puede hacer, aunque usted ya tenga 3 años de casado o 5 años de casado, su hijo ya tenga 17 y acaba de tener otro hijo, lo puede hacer la esposa. ¿Por qué? Porque sigue en matrimonio. Ahora, digamos que si usted murió, usted fallece hoy y su esposa quiere que lo reconozcan 17 años después, ya no es ese proceso, porque aquí hay plazo, sí hay un plazo. Están los 90 días, los 180 días y los 300 días. 90 días en el caso de haber una separación, una muerte o un divorcio. Los 180 días que son cuando después de haberse casado. Y los 180 días son, ahorita voy a decir por acá eran los 180 días porque ya me... los 180 días son después de celebrar el matrimonio, los 300 días después de la disolución y los 90 días son para que la mujer informe al juez. Y los 300 días es para que cumpla al nacer. O sea, los 180 y los 300 tienen que ver de cuándo el niño tiene que nacer, como valores máximos. Es decir, que si y 90 días tiene la esposa para poder venir y decir, mire, es que fíjese que yo estoy embarazada de Josué. Entonces tiene esos 90 días para establecerlo. Después de ese plazo, no puede usar este recurso, pero obvio, hay otros, como establecía ahí su compañero. Por ejemplo, ya una prueba de ADN y se va por otra línea que no es lo que estamos hablando. Juan Francisco. Buenas noches, Nick. Sí, era un poquito acerca del problema del ADN, ¿verdad? Y solo tenía una duda en cuanto a la oposición, porque no me quedó muy claro. Sé que se tiene que hacer por las vías correspondientes, pero la oposición, el varón, digamos, la realiza o la realiza el notario. Pues lo que establece es lo que establece. El notario no puede, porque el notario es el que está llevando el trámite. Él de interesado, o sea, al publicar los edictos, ay, aquí me tiene, me da firme, ahí está, gracias. Al publicar los edictos, digamos que Edgar lee el periódico y aparece un edicto. Bueno, ahora no sé en el periódico, pero lo ve en el portal. Aparece un edicto donde establecen que se está haciendo una declaración de reconocimiento de preñez para una persona que dice estar casada con Edgar y dan los datos de Edgar. Y Edgar tal vez nunca se casó con esta persona, pero digamos que ya tiene un documento donde dice, o hay un homónimo, por ejemplo. Entonces Edgar tiene que ir y presentar una oposición para que no lo obliguen a él a declarar que ese hijo es suyo, por dar una idea. No, mira, ahí no concuerda porque ese no es mi DPI. A eso se refiere, le estoy dando un caso así bien random, a eso se refiere de esa oposición. Va la persona y si es ante un juez, pues se presenta, ahí si fuera en lo judicial, pues presenta un memorial y en el memorial, con el auxilio de un abogado, va y presenta la oposición. No, mire, ese niño no es mío por estas razones. Supónganse que ya hubiesen pasado más de 90 días y nunca le dijo ella que ella estaba embarazada. Ahí puede él aplicar una oposición. Esos son los puntos que tiene que ver, porque es que la oposición es válida, si no, no tiene sentido. Edgar. Sí, solo para complementar, hace un momento había indicado el tema con las reformas al Código Procesal Civil y Mercantil, de que se tramitarán por la vía ordinaria. O sea, según la reforma, todos los asuntos que se sometan a tribunales de familia serán por la vía oral y las oposiciones de jurisdicción voluntaria sí son por la vía ordinaria. Exacto. Como es oposición, por eso se va a la vía ordinaria. Silvana. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que tengo una duda y a este tema me surgió la duda de una pregunta que hicieron en el examen y era referente a que eran creo que 5 hermanos que estaban por ver el testamento del papá, pero apareció una última que
nada que ver con ellos, que ellos no sabían que la conocían. En este caso que no, tal vez o no, porque perdón, no especificaba la pregunta si fue reconocida o no. Todavía se puede reconocer, aunque hayan pasado más de como preñez o que hayan nacido, o sea, más tiempo. O sea, todavía se puede hacer el reconocimiento, aunque él ya haya muerto. Hay otra. Si él lo declara, recuerde que en un testamento pueden reconocer a alguien. Y ese reconocimiento en un testamento es irrevocable. A ver, pues le doy un ejemplo. Fabio hace su testamento, elabora su testamento y lo presenta. Y en el testamento establece que hay un hijo que es suyo. Pasan 20 años, por ejemplo, y esta afiliación y paternidad. Pasan 20 años, por ejemplo, y resulta que nunca modificó el testamento. Hay dos testamentos. Testamento 1, testamento 2. En el primer testamento hizo reconocimiento de un hijo. En el segundo testamento dijo, nada, yo no voy a reconocer a nadie, y lo quita. Ya no lo escribe. Pero cuando salen los testamentos a la luz, ese reconocimiento de ese niño, ya estamos hablando de que Fabio ya falleció, ese reconocimiento de ese niño es válido como tal. Porque ya vieron derecho sucesorio, ya vieron lo del testamento. Bueno, eso es intestado, lo que tendría que ver, pero ¿vieron eso? ¿O por qué la pregunta? No. Pero bueno, el punto es que en el siguiente curso van a ver lo del testamento, y en el testamento puede suceder que haya un reconocimiento de un hijo. Esa es una vía, y lo otro son las otras vías que hay. Ahí lo que tienen que hacer para solventar algunas cosas es también darle una leída al Código Civil y al Código Procesal Civil y Mercantil para ver qué procesos existen dentro de familia, para saber por qué líneas se van a ir. Porque imagínense que usted como abogado o como notario le diga a una persona que llegue con usted con toda la confianza del mundo que le va a tener en decir, mire, fíjese que yo tengo mi hijo y mi hijo tiene 3 años y yo quisiera que mi esposo lo reconociera, nos separamos, nosotros nos divorciamos hace 2 años. Vamos a hacer un reconocimiento de preñez. O sea, primero no tiene sentido, porque la preñez es que está embarazada. O sea, ese es el primer principio ya, digamos, biológico. Preñez es porque está embarazada la persona. Lo que van a reconocer es que el ser que está por nacer tiene un padre. Sí, buenas noches. Con lo que preguntaba la compañera, no hemos visto todavía el proceso de intestados. La pregunta era relacionada con el principio de consentimiento unánime. Bueno, ahí ya es otra cosa. Lo voy a leer y después lo discutiré. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este proceso? Me parecen interesantes sus preguntas. Algunas no son del proceso, pero hacemos todo lo posible para encauzarlo. ¿Alguna pregunta con el proceso? ¿Queda claro cuándo el proceso es válido? Fíjense que eso podría ser un buen examen que les pueden hacer como pregunta, me refiero. Es que yo les pondría unos casos y les preguntaría qué procesos, hasta de selección múltiple, qué proceso es el que le corresponde. Yo les estoy dando cuáles son los supuestos. Con el supuesto, ustedes podrían responder a esa pregunta. ¿Qué proceso corresponde? ¿Cuál es el trámite? Mejor dicho, ¿qué trámite usted le recomendaría a la persona, dado el caso? ¿Cuál es la clave? Identificar los supuestos. Si identifican bien los supuestos, por ejemplo, digamos que el ejercicio del examen fuera, mire, fíjese que dos personas estaban unidas de hecho, por darles un ejemplo. O no estaban ni unidas de hecho, no había declaración de unión de hecho. Y la señora, el esposo no quiere está embarazada y no quiere reconocer a su hijo. ¿Cuál de los siguientes procesos hay? Está declaración de reconocimiento, está el reconocimiento de preñez y parto. Si usted lo selecciona, no le presta atención a los supuestos, porque es claro que es para el matrimonio. Para eso sería otro proceso. Eso es lo que ustedes tienen que tener claridad de cada una de las cosas que vamos discutiendo. ¿Cuándo corresponde usarlo? Porque al final usted va a tener un compendio de procesos, de trámites, y usted tiene que saber cuándo va a elegir qué trámite.
para que tenga sentido lo que vaya a hacer y no paren pues haciendo cosas que no tendría razón de. Bueno, después voy a leer esto. Era lo voy a dejar aquí a un ladito. No creo que se me va a olvidar, pero lo voy a dejar por aquí en mi computadora. Ya casi para finalizar, entonces veamos qué llevo. Como es un acta notarial, timbre fiscal, timbre notarial. Luego, recuérdense que les he dicho que cada slide es como que fuera una hoja, una página, para que pues tengan una idea de cómo quedaría si fueran más. Vean que en este caso es declara que se ha casado, la persona es Mibla, declara que se ha casado con Melvin, que está inscrito su matrimonio, expresa que él falleció el 3 de febrero y que lo acredita con una certificación de partida de defunción. Manifiesta que su esposo, que ella se encontraba en estado de gravidez, es decir, que estaba embarazada, y extremo sobre el cual presenta un certificado médico de fecha. Estas fechas tienen que concordar con los plazos establecidos. Si una de estas fechas no está y alguien muestra oposición, porque recuérdense que el que haya un reconocimiento al haber este reconocimiento de preñez, el niño tiene derecho a herencia. Y al tener derecho a herencia, supónganse que ahí entra un posible opositor. Un hermano de él, por ejemplo, diga, no, es que él no tenía hijos, por ejemplo. O hay un hermano ya mayor de edad y un niño menor, y este es el segundo matrimonio del señor, por ejemplo. Ahí pueden pelear para que no quieran que este niño no sea reconocido. Esos son las posibles oposiciones. Casi siempre tienen que ver mucho cuando hay herencias de por medio. Está el certificado médico. Luego de esto establece que con base a todo lo expuesto, qué es lo que se solicita, las diligencias voluntarias, establece quiénes son los que se nombre, la persona indica quiénes son los médicos, o si los conoce usted como notario puede proponer quiénes son los médicos que van a los facultativos, y finaliza el acta. Digamos que estos son de referencia, certificado de matrimonio, certificado de función de la persona, para hacer constar de que sí, efectivamente, es lo que se está estableciendo. Hace la primera resolución. En la primera resolución que dijimos que tendría que declararse, se declara que se inicia el proceso. Como segundo punto, que se tienen los documentos. Como tercero, la publicación de los edictos. Como cuarto, los facultativos que se nombran. Por lo menos esas 4 cosas debieran de estar. Ya los otros son procesos que siguen después. Se hace la primera notificación a la persona. Se plantea el edicto. Aquí conseguí un edicto de preñez y de reconocimiento de preñez. Yesenia Elizabeth Wright Mazariegos promovió ante mí diligencias voluntarias extrajudiciales de reconocimiento de su preñez. Convivió con el señor Emerson Paolo Rivera y Reyes para los efectos legales que se hace la presente publicación. Villanueva, Guatemala, 3 de mayo del 2012. Ricardo Arturo Arias Guevara, abogado notario, y cuál es la dirección para poder llegar si alguien tuviese algún interés de que esto no sea reconocido. Lo que nos deja esto como lección es que tienen que estar leyendo ustedes a estas alturas, como leen las redes sociales, debieran estar leyendo ahora los edictos que se publican y tener esa costumbre como futuros abogados y notarios, para ir viendo qué asuntos se van publicando y cuáles no, para tener una idea también de cómo se redacta. Luego de esto ya se tiene las actas que corresponden a cada uno de los profesionales para que ellos puedan realizar las diligencias que le corresponden, como el discernimiento de cargo como facultativos. Entonces, acá está quién es la persona, cuál es el proceso, quién es la persona, y ya qué es lo que ustedes desean que este facultativo realice. Entre ellos está que primero diga cuál es la condición de gravidez, porque eso es lo primero que necesitan saber ustedes. Si está embarazada, con cuánto tiempo lleva, cómo está la salud y el proceso, si es muy complicado o no es complicado. Si, por ejemplo, van a hacer antes, necesitan saberlo, porque si no, puede ser que caiga fuera de uno de los parámetros que ustedes necesitan tener. Y ahí ya puede haber, si hay una oposición, pues pueden votar el proceso por esa razón. Si no hay oposición, pues estarían sin ningún problema.
Lo mismo, como son dos, hay que hacerlo 2 veces. Y luego de que ya se tienen estos, pues hay un certificado médico. Recuérdense que este certificado tiene que también tener su correspondiente timbre de médico. Y en este, pues lo que van a establecer es cuántos días tiene de embarazo, cuándo fue la última vez cuál fue su último periodo, que evidentemente sí está en estado de gravidez y circunstancias como esas. Ese queda pendiente y hasta que son 1 por cada médico. Y hasta que nace, entonces ya dan otra vez un certificado médico donde consta todas las generales de la situación cuando nació el hijo o hija en este caso. Tiene los 2 certificados. Cuando ya tiene esos certificados y que no ha habido oposición, entonces hace ya el auto final, donde ya vimos que lo que tiene que declarar es, que eso es la parte que me interesa, por lo tanto, declara 1, el reconocimiento de preñez de la señora, es decir, reconocen que estaba embarazada. 2, se declara el hecho de nacimiento de un parto único, porque necesitan saber cuántos hijos tuvo, del varón, el nombre del niño o niña, y cuándo fue la fecha que ocurrió, dónde ocurrió, a qué hora ocurrió, quién fue el médico que ocurrió, y luego se reconoce el reconocimiento del paro, ampara al nacido en cuasiposición de estado de hijo como tercera conclusión. Se reconoce el derecho de alimentos. Aquí es donde esta es la parte, digamos que sustancial de esto, y es que el menor pueda tener derecho a alimentos. Si están separados con esto, ya puede exigir alimentos. Si no quería reconocerlo con esto, puede exigir alimentos. Si falleció y la familia no quiere que ni siquiera tenga el apellido y no quieren reconocerle nada con esto, ya puede hacer pelear esas partes, porque ya fue declarado que ese niño sí tiene ya tiene un cuasiposición de estado de hijo. Y ahí el envío del expediente al Archivo General de Protocolo. ¿Dudas? Y con eso hemos finalizado la sesión de hoy. Ha sido un gusto para mí, antes de despedirme, pues, pero ¿alguna duda o pregunta? De nuevo, recuerden, ¿cuándo procede? Casos de hijos que han sido concebidos en el matrimonio. Esa es la clave para identificar este proceso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Rick, buenas noches. Sí, Nora. Solo con una duda con respecto al médico que va a llevar el caso, ¿es el mismo? ¿Y quién lo elige? ¿La señora o el juez lo nombra? En el caso del juez, si es judicial, el juez. Aunque usted puede proponerlo en el escrito inicial. Y en el caso de si fuera, gracias. Cuando son hijos nacidos, cuando son hijos que han sido concebidos durante el matrimonio, en los plazos que ya leímos. Sí, hoy recuerden que hoy vence, gracias, Rosy, hoy se recuerdan que hoy vence el plazo para el examen y su examen es el día viernes, es decir, en 2 días. Ellos son los que lo nombran. ¿Alguna otra pregunta? Nick, Si no, por ejemplo, los certificados médicos, como digamos que pudiera suceder, ¿verdad? Que una mujer dé a luz antes por una situación médica, en el segundo certificado el médico hace ver esa situación, ya sea porque una enfermedad que pudo haber surgido, digamos, sí, el médico tiene que hacer esa salvedad. Sí, por eso es que establece todas las circunstancias necesarias. Porque supóngase que a las cuentas el niño nace desde 6 meses, por dar una idea, y que ya no concuerda o que se pasa de los 300 días o alguna circunstancia de esos plazos que habíamos leído, entonces tiene que haber una justificación de qué sucedió. Y con esa justificación, por eso es que es importante el certificado del médico, porque ese certificado del médico es lo que le va a dar la garantía de que todo está en regla, hablándolo desde el punto de vista biológico y científico, de que el niño por esas circunstancias nació en las circunstancias que pudo haber nacido, y aún si haya muerto, pues cuál fue la razón de que haya fallecido. Esta es una pregunta muy buena, Sandra, y por el momento de lo que yo traté de buscar, es que la mayoría los han circunscrito al caso de un matrimonio, una unión
De hecho, como tal, aún no ha habido una respuesta certera de si se puede. Lo más que han sugerido es que no es que la ley establece claramente respecto a quién, pero habría que ver qué es lo que determina al final el juez cuando ustedes realizan el proceso, si va a proceder o no va a proceder. Habría que buscar también si hay jurisprudencia respecto a este proceso, en el caso de que se haya ido por lo judicial, si ha habido una oposición luego del juicio y luego del juicio alguien ha hecho algún proceso extraordinario para determinar que se ha podido declarar respecto a la unión de hecho. Pero lo que yo leí, nadie ha logrado argumentar que se puede hacer con respecto a una unión de hecho. ¿Alguien más? Bueno. Lick, perdone, yo solo quería saber cuándo va a subir estas diapositivas a clase. Esas las suben en el ratito. Pero no, yo las busqué y no están. Las de la clase anterior tampoco. Qué pecado. Perdón, Entonces, pero si están en el grupo. Buenas noches. Ahorita se las enseño. Ay, Para que salgamos de WhatsApp. Mire, pues, entra el trabajo de clase y ahora hasta les pusimos, mire, les hicimos separación para que les quede bonito. Esto es todo lo que tuvieron que haber visto del primer parcial. Y esto es donde empieza el primer documento, que es el del segundo parcial. Le da acá donde dice rectificación de área urbana, le da clic. Y aquí aparecen los documentos que que se les ha compartido de la clase. Y de igual forma, debajo, arribita de este o debajo de este, va a aparecer el de la sesión de hoy. Ah, bueno, gracias, Lick. Y en el chat, en el grupo de WhatsApp, Rosy, muy amablemente, siempre los comparto. ¿Y la grabación? Disculpe. ¿Dónde la publica? Esas sí las publica la licenciada, porque hay que hacer un proceso para descargar, cargar y subir, pero las publica la licenciada en la brevedad del tiempo. La vez pasada, ahorita ya todas las de las clases anteriores están en la página oficial del curso. Gracias, Lick. Feliz noche. Muy bien, 2 minutos para tomar cafecito. Se cuidan. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos 2 días. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Excelente, Lick. Excelente clase. Se cuidan. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Alan tiene que estar con su nombre. Si no está con su nombre personal, le hacen unas preguntas y tiene que estar su nombre completo para que lo dejen, para que lo acepten. Si no, no lo pueden aceptar porque es un grupo académico y necesitan que haya constancia de que las personas sí son los estudiantes y no haya ninguna dificultad.